Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Llegamos a un día más de nuestra cuarta semana de Alimento Diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: La cura por la palabra. Autor Pedro Don. Título de la semana: El modelo de Jesús en la obra de Dios. Día jueves, leer con oración. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Repetimos: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Título del día: Nuestra competencia proviene de Dios. La dirección de la obra de Dios no proviene de ideas o pensamientos humanos. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 5, primera parte. Todas estas bendiciones sobrenaturales que Dios ha dado a la iglesia en los últimos años, inmersión en la palabra, gritos de guerra, colportajes dinámicos, casa de adolescentes, no fueron planeadas por el hombre. Todo lo hace Dios. No tenemos la capacidad de hacer la obra de Dios, ni somos capaces de pensar nada, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 5, parte B. Por más grande que sea la capacidad del hombre, éste no puede dar vida a nadie, pero el Espíritu da vida. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6. Por eso Pablo dijo a los corintios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Capítulo 4 versículo 7. Solo somos vasos de barro para contener ese tesoro. Cuando Moisés fue llamado por Dios en el desierto, vio una zarza en llamas, pero no se consumió y quedó intacta. A veces, en la carretera vemos incendios. De repente, el arbusto seco se incendia y se propaga rápidamente, porque la paja es combustible para el fuego. Sin embargo, allí, en ese desierto, la zarza no era combustible para el fuego, porque éste provenía de Dios. El Señor quiere usarnos como a esta zarza, siendo nosotros solo un canal, porque el poder es suyo. Dios no nos necesita como combustible, porque Él mismo es el suministro de su poder. Este es el principio de Dios. Jesús no vino al mundo para hacer milagros basados en su propia capacidad para ser aplaudido y alabado por los hombres. Al contrario, se humilló y fue obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz, que es la peor clase de muerte. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. Este camino de Jesús es el camino aprobado por Dios, y Él quiere que usted y yo andemos en el mismo camino, como está escrito, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua deberá confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el camino. Dios lo ha exaltado hasta lo sumo para que su obra pueda realizarse. Toda esta autoridad le fue dada a Jesús para realizar la obra de Dios.
Mateo capítulo 28, versículo 18. Cristo, sin embargo, como cabeza, necesita la cooperación del cuerpo. Por eso dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 19. Estamos yendo a las calles a predicar el Evangelio del Reino y orar por las personas. Esto es hacer discípulos. El Evangelio del Reino hace discípulos y los coloca bajo el encabezamiento de Cristo. Y añade: bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando se habla del bautismo, el objetivo es hacer que las personas sean miembros del cuerpo de Cristo, porque Dios quiere que Cristo edifique su iglesia. Y el Señor Jesús concluye la comisión a los discípulos así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Capítulo 28, versículo 20. Todo lo que Cristo recibió debe ser usado en la obra de Dios. Incluso la autoridad que obtuvo del Padre está destinada a realizar su obra. Cristo necesita edificar la iglesia para que a través de ella sea cabeza de todas las cosas. Nosotros, su iglesia, también cooperamos con el Señor para traer el reino de Dios a la tierra. Mientras trabajamos, nuestra cabeza está con nosotros. Él está sentado en el cielo, pero también está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.